En Primera de Reyes, capítulo 13, habla de una historia de un rey llamado Jeroboam. Este rey se había apartado de la fuente de la verdad. Este rey se había apartado de la palabra de Dios. Este rey ya no obedecía los preceptos del Señor. Este rey ya había establecido, fuera del orden de Dios, un sistema religioso en el cual a Dios no le agradó, porque Dios había llamado profetas, había llamado sirvientes, para que éstos se dedicaran a la labor del servicio del templo. Pero este hombre, Jeroboam, ustedes pueden leerlo en Primera de Reyes capítulo 13, es la historia de que este hombre quiso ganar adeptos, quiso ganarse al pueblo para sí, y edificó un altar, edificó una casa o un templo donde los hombres tenían que adorar a Dios, pero no al Dios verdadero, no al Dios de Israel, sino a un falso Dios. Porque este hombre nos da el registro de la Biblia que hizo dos becerros, dos monumentos idolátricos. La idolatría es algo que Dios aborrece en gran manera. No hagas ningún tipo de imagen. Dios le decía a Moisés para que Moisés en Éxodo capítulo 20 enseñe al pueblo que no hagan ninguna clase de imagen, ni estatua, ni escultura, ni nada por el estilo. Ni foto, ni fotografías, nada. Ninguna imagen se debe adorar ni reverenciar en lo más mínimo, porque el Señor es celoso de estas cosas y Dios quiere que se lo adore a Él. Entonces este hombre había transversado la palabra de Dios, había puesto sacerdotes según conforme sus propios pensamientos y había puesto profetas según el antojo de su corazón, pero profetas que no eran profetas, y había puesto sacerdotes en el templo que no eran sacerdotes, eran falsos sacerdotes y falsos profetas. Hasta que en una oportunidad aparece un profeta de Dios, un varón de Dios, que le llama la atención poderosamente al rey Jeroboam, rey de Israel. De repente le llama la atención y acontece un milagro, porque el profeta de Dios, el varón de Dios, le dice lo que va a suceder con el altar que este rey había edificado, un altar pagano, porque no era de Dios, que el altar iba a ser derribado. Tiene que usted leer para no hacer tan larga la enseñanza en el día de hoy. La cuestión que se cumple porque el profeta extiende la mano y dice que como señal de que Dios le había enviado, el altar iba a ser derribado en el momento, destruido, y la ceniza que estaba arriba del altar, por cuanto ellos quemaban ofrendas, quemaban incienso, quemaban entregas que ellos ponían, animales, iba a ser derribado el altar y la ceniza se iba a dispersar por el suelo. Y esto aconteció en el momento. Entonces el rey tuvo temor y dijo: te ruego que tú ores a tu Dios. Porque el rey extendió la mano y le dijo a los sirvientes y a los soldados que tenía él a su disposición: arresten a este hombre, arréstenlo, porque me está llamando la atención en público. Lo estaba avergonzando en público. Y cuando el rey extendió la mano, le señaló para que atraparan al profeta, toda su mano se le secó. Se le puso dura y se le secó. Quedó como cuadripléjico. Y dijo: por favor, ora a tu Dios. El rey le dijo al profeta: ora a tu Dios, a tu único Dios. Esto da a entender que el rey estaba totalmente apartado del Señor y ya Dios no estaba con él. Por eso decía: ruega tú a tu Dios. Ya no era el Dios de Israel, no era Dios del rey de Israel, porque el rey de Israel se había desvinculado de Dios, de su palabra y de los preceptos bíblicos. Hoy muchos se han desvinculado de lo que es el asunto del reino de los cielos y del Espíritu Santo. La historia continúa. Dice que aparece un profeta viejo. Un profeta viejo. Significa que ya no era profeta en la actualidad, sino que él se dedicó al ministerio profético, como Dios le había llamado en un principio, pero que al transcurrir los tiempos, él se apartó del ministerio que Dios le había dado
y ya empezó a desoír la voz de Dios, y por cuanto era profeta viejo, dice la Biblia, estaba envejecido por dentro, no por fuera, sino que estaba seco por dentro, ya no tenía el Espíritu Santo. Ya no podía discernir ni comprender lo que Dios hablaba. Entonces él quiso saber si este hombre que vino, el varón de Dios, el profeta auténtico, si realmente era Dios que lo enviaba, y probó al profeta, y verdaderamente era de Dios. Pero este profeta era un falso profeta, porque dice que le mintió diciéndole: ven a mi casa y ven a comer pan conmigo, cuando Dios le había dado la orden al verdadero profeta que no coma ni beba absolutamente nada en ese pueblo, porque todo estaba contaminado. Y el profeta viejo, mintiéndole, a ver, entendemos que era un profeta falso porque dice que mintió delante de Dios, mintió y quiso engañar al profeta verdadero. Y le dijo: un ángel del Señor me habló y me dijo que vengas a comer conmigo a mi casa, porque yo también soy profeta como tú. Entonces el profeta verdadero accedió y fue a la casa. El Espíritu Santo tomó al profeta viejo y le dijo: por cuanto has quebrantado la palabra de Dios, serás destruido. Y vino un león y mató al profeta verdadero de Dios, dando cumplimiento a la palabra que Dios le había dado al profeta viejo. Ahora bien, si el profeta viejo no tenía el Espíritu Santo, si el profeta viejo estaba apartado de Dios, si el profeta viejo ya no ejercía el ministerio profético, ¿cómo el Espíritu Santo lo usó? Quiero decirte algo. El hecho de que Dios te use no significa que tú vayas a ser salvo. El hecho de que Dios te use, que el Espíritu Santo te use, no te da la garantía de que tú vayas a entrar en el reino de Dios en los cielos. Porque allí también se cumplirá lo que Jesús dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Ellos dirán: pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos maravillas. Y Jesús les dirá: no los conozco. Porque el que tú hagas milagros, el que Dios te utilice a ti, no significa que eso te dé la garantía de entrar al cielo. La garantía para entrar al reino de Dios en el cielo es que tú cumplas lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a usar. La Biblia dice que el Espíritu Santo utilizó a un burro. Dios utiliza a los burros, a los inteligentes y a los burros, a los que conocen y los que no conocen, porque Dios va a utilizar a cualquier persona en un grado de emergencia que haya en el momento para dar su palabra y para hacer un milagro. El que hagas milagros no te garantiza de que el Espíritu Santo esté contigo. El que hables la palabra de Dios no te garantiza de que Dios te respalda. Dios te va a respaldar si tú obedeces la palabra de Dios. Por eso hay muchos falsos profetas que hacen milagros, hacen señales, hablan de parte de Dios, pero no creas a las señales que ellos hacen o a lo que dicen, porque el profeta auténtico y verdadero y genuino que viene de Dios enseña lo que está escrito en la palabra de Dios. Por tanto, todo profeta viejo que ya no tiene el ministerio porque lo perdió, porque descuidó su vida en relación con el Espíritu Santo, porque empezó a tener una vida en desobediencia ante Dios, por cuanto no escucha la voz del Espíritu Santo, y si la escucha no la obedece, y cuando el Espíritu Santo le habla no obedece, hace el antojo de su corazón, y Dios nos dio enseñanza y claro ejemplo en la Biblia que este profeta de Dios desoyó la voz de Dios porque fue engañado por el falso profeta viejo diciéndole: ven a casa a comer pan, cuando Dios le dijo: no vayas a comer pan con ninguno de los que viven en ese pueblo, todos están contaminados. Y muchas veces los profetas, los pastores, los obreros de Dios, los hombres de Dios, son seducidos a quebrantar el mandato de Dios siguiendo lo que dicen los falsos profetas. Cuidado, tienes que cuidar tú tu vida en relación con el Espíritu Santo, oír la voz del Espíritu Santo, escuchar la voz del Espíritu Santo y no dejarte llevar por lo que dicen muchos. Tú tienes que ahondar en la palabra de Dios, buscar lo que el Señor dice en su palabra, leer todos los días su palabra para que tú no te dejes engañar por la falsedad de la hipocresía de muchos que se disfrazan como sacerdotes de justicia, pero por dentro están llenos de inmundicia, de pecado, de transgresión, de iniquidad, de desobediencia, porque no obedecen al Espíritu Santo.
Es el tiempo de volvernos. Iglesia amada de Dios, es el tiempo de volver a Cristo.